Saludos cordiales. Soy la abogada Cassandra Arteaga, resido en Ecuador y soy estudiante del Claustro Gómez. Expondré para ustedes el tema Derecho Internacional y su importancia en tiempos de crisis del coronavirus COVID-19. Espero que sea de su agrado. El protagonista en cuanto a directrices para procedencia de aplicación global ha sido la Organización Mundial de la Salud y sus reglas para la gobernanza de la pandemia, así como la relación que necesariamente tiene con diversos ámbitos del derecho internacional que se ven afectados por el surgimiento de esta enfermedad global, como son, entre otros, el comercio internacional, la seguridad y las ayudas financieras a países menos desarrollados y nuestros protagonistas, obviamente, los derechos humanos. La organización internacional en sí misma busca definirse como una institución técnica que adopta decisiones basadas en la mejor información científica disponible, pero igual tiene que lidiar con las críticas. Existe el Reglamento Sanitario Internacional RSI 2005 que está vigente para 196 estados, 194 estados miembros, más la Santa Sede y Liechtenstein, con la ausencia importante de Taiwán, por el ejemplo. El RSI tiene por finalidad prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra estas y dar una respuesta proporcionada de salud y restringida a los riesgos para la salud pública, evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales. Artículo 2 del RSI 2005. Se subraya que la piedra angular de la supervisión y respuesta de las enfermedades es la compartición de información de los estados con la Secretaría de la OMS. Esto tiene ramificaciones en todos los ámbitos, incluida la idea de gobierno mediante la información, que se incorpora de manera especial en la facultad del director general de la OMS de determinar la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sobre la base de la información recibida de los estados, la opinión del comité de emergencia de cada caso recibe una evidencia científica y una evaluación del riesgo para la salud humana, el riesgo de la propagación internacional de la enfermedad, el riesgo de trabas para el tráfico internacional, etc. En el caso del COVID-19, el director general de la OMS hizo esta declaración de pandemia el 30 de enero del 2020. Como todos saben, algunas voces sostienen que se actuó demasiado tarde y que las recomendaciones fueron ambiguas. La OMS hizo la declaración el 11 de marzo, pero a esa altura, sin prejuzgar la responsabilidad individual de los estados, ya era una declaración simbólica, más bien política y jurídica que sanitaria y preventiva. Esto, por supuesto, deberá investigarse cuando pase la crisis, no solamente para conocer responsabilidades, sino especialmente para aprender lecciones y mejorar ante la próxima crisis sanitaria, que representa una emergencia de salud pública e importancia internacional. Los problemas que plantea esto y sus respuestas son de derecho internacional, inclusive la crisis desborda las estructuras e instituciones internacionales. Aunque no está ocurriendo, y no es nada seguro que vaya a ocurrir así, se apuesta por reforzar y afianzar la cooperación internacional y aprender de la crisis para imaginar una mejor comunidad humana. Esto significa más derecho internacional, no menos. En todo caso, el impacto de la crisis sanitaria en el derecho internacional es impresionante. Y será interesante ver cómo sus ramificaciones sociales y económicas también afectan al desarrollo de ámbitos jurídicos difíciles de consensuar y desarrollar, como por ejemplo algunas partes del derecho del medio ambiente. Las Naciones Unidas, preocupadas por cómo los derechos humanos pueden verse afectados por la crisis del coronavirus, hacen un llamamiento para que los países aborden la pandemia con un enfoque más cooperativo, global y basado en los derechos humanos. El secretario general Antonio Guterres ha calificado la pandemia como una crisis humanitaria. Los oficiales de derechos humanos y las Naciones Unidas, los expertos independientes designados por la ONU, etc., han recalcado desde el comienzo del brote del COVID-19 la importancia de proteger los derechos de las personas. Se han tratado de tomar medidas para proteger los derechos de los trabajadores, minimizar el número de desempleados como consecuencia de la crisis y se animó a que todos los estados tengan recursos suficientes que hagan lo mismo. Estas son algunas de las opiniones de los expertos de la ONU respecto de esta crisis sobre los derechos humanos en relación con la respuesta frente al COVID-19. Todos, sin excepción, tenemos derecho a las intervenciones que nos salven la vida. Esta responsabilidad recae en el gobierno. Es muy probable que aumenten los casos de violencia doméstica generalizada, como ya sugieren los informes de la policía y las líneas directas. Los informes de personas mayores abandonadas o de cadáveres encontrados en residencias son alarmantes. Esto es inaceptable. Los desplazados internos sufren un mayor riesgo de exposición al COVID-19 debido a su acceso limitado a la sanidad, agua corriente, saneamiento, alimentos y a una vivienda digna. Con frecuencia además son discriminados. El COVID-19 no es solo un problema sanitario, también puede ser un virus que agrave la xenofobia, el odio y la exclusión.
Existen informes acerca de la violencia física que sufren las personas asiáticas. Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la mayoría de los países, todas las personas tienen el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. El 16 de marzo del 2020, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU dijo que las declaraciones de emergencia basadas en el brote del COVID-19 no deberían utilizarse como excusa para atacar a grupos, minorías o individuos particulares. No deberían utilizarse como una tapadera para acciones represivas con el pretexto de proteger la salud. Y no deberían tampoco utilizarse simplemente para sofocar la disidencia. Preocupaciones en el ámbito de los derechos humanos. Según el derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos tienen la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo. Independientemente de las fronteras, las restricciones permisibles a la libertad de expresión por razones de salud pública mencionadas anteriormente no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho. Los gobiernos son responsables de proporcionar la información necesaria para la protección y promoción de los derechos humanos, incluido el derecho a la salud. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la OMS considera que una obligación de prioridad es proporcionar educación y acceso a la información relativa a los principales problemas de salud en la comunidad, con inclusión de los métodos para prevenir y combatir estas enfermedades. Una respuesta al COVID-19 respetuosa con los derechos humanos debe garantizar la disponibilidad y accesibilidad universal de información precisa y actualizada sobre el virus, el acceso a los servicios, las interrupciones de los servicios no pueden ser posibles y además de otros aspectos de respuesta al brote. Así entonces debería velarse siempre por garantizar que las cuarentenas, los confinamientos y las restricciones de viaje cumplan con las normas de derechos humanos, proteger a las personas en custodia y en instituciones, garantizar la protección a los trabajadores de la salud, cumplir el derecho a la obligación incluso en las escuelas que están temporalmente cerradas, abordar los efectos desproporcionados que afrontarán las mujeres y las niñas, eliminar la discriminación y el estigma, proteger la confidencialidad de los pacientes, asegurar que las poblaciones marginadas puedan acceder a atención médica sin discriminación, proteger a las organizaciones comunitarias y la sociedad civil, proteger a las organizaciones, a todos, el derecho al agua, el saneamiento, asegurar la continuación de la ayuda humanitaria y, además, crear medidas de ayuda económica para asistir a los trabajadores de bajos salarios y, en fin, cuidar todo lo que engloba los derechos humanos. Muchas gracias.